Hola a todos. Esto sigue siendo la Biblia en casa y el versículo para esta semana, correspondiente a las lecturas del segundo domingo de Pascua, día 11 de abril de 2021, es el siguiente. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Correspondiente a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4:32. Pues creo que la Biblia en casa es el primer versículo que tenemos de Hechos de los Apóstoles. Hasta ahora no habíamos visto ninguno. Igual que la semana pasada fue el primero del libro de Ezequiel. Bien, Hechos de los Apóstoles, como todos sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, es la continuación del Evangelio según San Lucas. Es el mismo autor, la tradición y todos los indicios que tenemos lo atribuyen al mismo autor, a San Lucas. Y se puede decir que más que Hechos de los Apóstoles son los Hechos del Espíritu Santo, porque si os fijáis, el Evangelio según San Lucas también es el Evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente desde el minuto uno y evidentemente es el Evangelio según San Lucas donde se nos cuenta la concepción, la encarnación de nuestro Señor. También Hechos de los Apóstoles, aparte de los hechos del Espíritu Santo, podríamos decir que son los hechos de unos cuantos apóstoles, de los más importantes. Primero de San Pedro y luego de San Pablo. Y, como no, aparece descrita muy bien la figura de otro apóstol muy importante que no estuvo con Jesús, pero que fue importantísimo en el desarrollo del primitivo cristianismo, que fue San Bernabé. San Bernabé, al que debemos la instrucción de San Pablo, y también, en cierta manera, debemos la redacción del primer Evangelio, del Evangelio según San Marcos. Aparte de que a él también se le atribuye la autoría de la Didaché, del primitivo catecismo que utilizaban los primeros cristianos, los cristianos del siglo I. Bueno, este versículo 4, el versículo 32 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, es uno de los tres sumarios que aparecen en Hechos de los Apóstoles, al principio de Hechos de los Apóstoles, y que nos cuentan sucintamente las líneas generales por las que se regía la vida en las primitivas comunidades cristianas. El primer sumario está en el capítulo segundo, versículo 44, está este segundo sumario, el capítulo 4, y está el tercer sumario en el capítulo 5 a partir del versículo 12. En estos tres sumarios se nos presenta la vida de la primitiva comunidad cristiana, pues como dice este versículo que nos ocupa, con un solo corazón, una sola alma, es decir, eran unánimes escuchando la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, iban al templo, oraban juntos, alababan a Dios juntos, y había comunicación de bienes de tal forma que se buscaba que nadie de entre los primeros cristianos pasara necesidad. Hay que destacar una cosa, que se habla en pasado, es decir, ya San Lucas, cuando escribe Hechos de los Apóstoles, digamos que pertenece a una segunda generación de cristianos, o tercera incluso, ¿no? Porque se datan los Hechos de los Apóstoles alrededor del año 70, año 80, a pesar de que cabría la posibilidad de que fuera por lo menos en el año 64 o 65, pero bueno, la mayoría de la crítica lo sitúa entre el año 70 y el año 80. Quiere decir que todas esas características de las comunidades cristianas ya no se daban. ¿Por qué? Bueno, pues porque, entre otras cosas, se nos cuenta después de este versículo que estamos viendo la historia de Bernabé, que vende un campo y pone el dinero a disposición de los apóstoles, pero inmediatamente también se nos cuenta la historia de Ananías y Safira. Por tanto, al hablar en pasado quiere decir que ya estas primitivas características pues ya no se daban tanto. Había perdido un poco ese carácter. Pues nada, porque se introduce el pecado, como nos cuentan en esa historia de Ananías y Safira, o porque sencillamente, pues desde el punto de vista económico, a lo mejor pues no terminó la cosa de funcionar. Pero lo hace constar para que quede como un ideal al que toda comunidad cristiana debe aspirar. Pues vamos a ver a lo largo de esta semana, pues por ejemplo, diversos comentarios, como el del comentario de los profesores de Salamanca a la edición de Nácar Colunga,
Vamos a ver concordancias con Filipenses 1:27 o la llamada a la unidad que hace el Señor en sus discursos de despedida, en concreto en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. También vamos a ver pues una serie de documentos de algún papa acerca de lo que significaba esta comunicación de bienes y cómo en la doctrina de la Iglesia el derecho de propiedad forma parte del derecho natural, pero eso no quita para que en el ánimo del que posee algo esté el destinarlo a satisfacer las necesidades de las personas que tienen alguna carencia, y a eso es lo que mueve precisamente el ser cristiano y el seguir a Jesucristo. Se ha querido ver en versículos como este, a la hora de decir que lo poseían todo en común, una especie de comunismo cristiano. De hecho, durante mucho tiempo, en los años 60, 70, incluso en los 80, había ciertas corrientes que querían acercar el cristianismo y asimilarlo al comunismo, al socialismo. Incluso hubo una corriente, creo recordar, incluso el Partido Socialista Obrero Español, que se llamaba Cristianos por el Socialismo. Claro, ya el nombre les delataba. No eran socialistas por Cristo, el objetivo no era Cristo, el objetivo era el socialismo, eran cristianos por el socialismo. Y todo esto fundado también, pues, por ejemplo, en las numerosas invectivas que tanto Jesús como los primeros cristianos hacían a los ricos. Pero claro, también había ricos entre los primeros cristianos y no pasaba nada. El problema no es de derechos de propiedad o de estructuras, el problema está en el corazón del hombre, que es precisamente lo que vino a cambiar nuestro Señor. Nuestro Señor no vino a cambiar estructuras, vino a cambiar nuestro corazón, el tuyo y el mío también. Y si nos da tiempo esta semana, no prometo nada, vamos a ver algo sobre los códices que sirven de referencia para fijar el texto que tenemos actualmente. Así que, ya sabes, adelante con la Biblia.